Mencioné que hoy íbamos a acabar la serie de Perspectivas de la Encarnación. Hemos estado 3 semanas anteriores y esta semana, una cuarta semana, viendo algunas de las diferentes perspectivas que podemos tener de diferentes personas que participaron. Vimos en la primera semana a José, vimos en la segunda semana a María, la tercera semana Eric nos habló sobre los pastores y esta semana, cronológicamente correcto, después del nacimiento, estamos viendo para atrás al nacimiento, la historia de Herodes, la cual está íntricamente conectada con los hombres sabios, o quizás lo conoce como los Reyes Magos. ¿Alguien sabe los nombres de los Reyes Magos? Que sabemos que eran 3. Melchor. No, esos no se valen. Esos eran del otro equipo. Que, a ver, Peltasar, Melchor y Gaspar, ¿no? Pueden buscarlo. Por cierto, la semana que viene empezamos con Primera de Juan, pero si quieren buscar esos nombres, están en Cuarta de Juan. Cuarto libro de Juan, que no existe, por cierto. Me acabo de dar cuenta que a veces digo esas cosas, esas bromas, y luego alguien me dice, ¿pero dónde es eso? No existe. Herodes es una persona interesante, viene de un trasfondo muy político, es una familia de reyes, una familia de regentes. Su hermano había estado en esa zona de Israel cuando habían venido los parsos. No eran persas, Parthians, partos creo, bueno, algo así, anda la cosa. Vinieron del este y controlaron esa zona, aunque Roma ya estaba bajo el control. Roma controlaba, pero ellos estaban en el borde, ¿no? del control de Roma. Entraron, se llevaron a su hermano, el hermano de Herodes, y la historia nos dice que él se quitó la vida varios días después de que se lo llevaron. Parece bueno, nunca es, quise estoy buscando cerrar esto para que no tengan que ver eso toda la vida. ¿Dónde estoy? ¿Alguien lo ve? Ahí está. Sí. Ahí está. Ajá. Ok, ahora sí, ahora puedo concentrarme. Y Herodes sale corriendo a Roma. Y en su tiempo en Roma, él hizo amistad con varias personas. Marco Aurelio es una de ellas, que le vendría bien. Eventualmente también haría amistad con el primer, ¿cómo se llama el nombre? Julio César, el primer, cuando pasó de ser una república a ser el primer emperador de Roma, el que sería Julio César. Julio. Estoy casi seguro. Creo, sí, ahí está. César no fue emperador. Augusto. Octavio. Bueno, las notas, bueno, ahí veremos. Luego hablaremos. Casa, no escuchen. YouTube, vamos a editar eso después. Como ven los youtubers donde sale aquí la corrección, va a salir aquí. Pero él está como escondido o resguardándose durante ese tiempo, pero ya ellos vinieron, Roma retomó otra vez Palestina, y en ese tiempo eventualmente él lo traen de vuelta y lo establecen como el rector, como el rey. Mis notas dicen que Julio César le dio a él el término de rey de los judíos. Entonces, eso es un término y quiero que recordemos eso, porque es el título que Julio César le había dado a Herodes, le había nombrado el rey de los judíos. Entonces recordemos eso. Obviamente Herodes ya ha sentido lo que es tener enemigos que vienen y literalmente toman, pierde familia por esa situación. Entonces quizás su mente ya tiene algunas cosas que están dándole vueltas, el peligro de estar en esa posición, el peligro de que no es fácil mantener ese control, mantener esa autoridad que él tiene. Pero desafortunadamente eso se extiende más allá, incluso a su esposa. Él siente que su esposa está haciendo planes para intentar derrocarlo. La ejecuta. Un grupo en el sur empezó a causar problemas también. Cleopatra había estado empezando a hacer unas pequeñas incursiones desde el sureste en Egipto. Y él está sintiendo siempre, continuamente, como ese flujo de que personas quieren quitarle de su posición. Cuando al sur ese grupo de personas empiezan a pelear, incluso los judíos se habían unido, algunos revolucionarios se habían unido con ese grupo.
alguien logra convencerle de que sus dos hijos están involucrados en ese plan para quitarlo. ¿Y qué hace Herodes? Él ejecuta a sus dos hijos. Entonces ha ejecutado a su esposa, a dos de sus hijos. Y en su mente continuamente está esa amenaza de perder ¿qué título? El rey de los judíos. Y es ahí donde empieza nuestro estudio de hoy. Mateo capítulo 2, vamos a estar viendo los primeros 23 versículos. Dice, Jesús nació en Belén de Judea. ¿Durante el reinado de quién? De Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿alguien quiere leer esa? ¿Dónde está el rey de los judíos? Bueno, eso hubiera sido fácil. Está ahí está en el templo de Herodes, ¿no? El palacio de Herodes. Pero ellos dicen algo diferente. Dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Ahí la nota que puse es que Herodes tiene un nuevo rival. Eso no es la primera vez que ha pasado, sea verdad o sea en su mente, pero el hecho es ahora un grupo de personas, un grupo de personas que los estudiosos dicen que es muy posible que ellos tenían como el hábito de ir a visitar cuando había un nacimiento de un rey, y era algo que tradicionalmente se hacía políticamente, diplomáticamente, pero ellos, y yo voy a defender que obviamente para mí es sobrenatural lo que pasó con el anuncio de Jesús, con la estrella, pero ellos han leído esto como un evento y han ido y fueron al lugar normal. ¿Dónde vamos a ir? Ha nacido el rey de Jerusalén. ¿A quién vamos de los judíos? ¿A dónde voy a ir? Voy a hablar al encargado que vive en Jerusalén. ¿Dónde está el rey de los judíos? Pero ¿qué piensan que le pasa por la mente a Herodes? Un hombre que está en este estado mental cuando oye esto. Dice versículo 3, cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. ¿Por qué creen que el resto de Israel se preocupa cuando eso ocurre? Que quizás Herodes va a matar a todos. Ya sabemos. David y yo estábamos en esa reunión, estábamos en la esquina, listos para llevar ahí un vino o algo, ¿no? Estábamos ahí. Y oímos que entran esos hombres y dicen, ¡hey! Vinimos a buscar al nuevo rey de Israel que ha nacido. Y David y yo estamos como, vaya usted. Y yo, voy a buscar algo. Y empieza, Wendy, ¿voy yo? Y Wendy dice, hey, Rachel, ¿usted oyó eso? Mom. Ya saben, Jerusalén sabe el corazón, sabe el estado mental de este hombre, y de repente, y hay una connotación histórica, pero hay una connotación espiritual. Me imagino las diferentes personas empezando a hablar, ¿a qué se refieren con eso? Pero personas de lo más bajo han estado hablando de esto. Ha habido una comunicación hace tiempo. El pueblo de Israel está esperando. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 4 dice, mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó. Entonces él convoca a los especialistas y dice, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Y quiero apuntar rápidamente simplemente cuál es el término que él usa para referirse al rey de Israel, del cual le están preguntando estos hombres sabios. El Mesías. Y creo que es importante que veamos esa palabra porque ya hay una implicación espiritual, hay una implicación sobrenatural, hay una implicación de lo que él entiende que no es necesariamente simplemente un complot. Una familia secreta conectada a David ha estado esperando al momento exacto para que naciera y poner el rey. No, hay algo más aquí. Estamos hablando de, esto es una promesa del Salvador, del Mesías.
Ahora, yo sé que en ese tiempo hay una conflagración y naturalmente de política y salvación y incluso el pueblo de Israel no pensaba en Jesús como nosotros lo entendemos, no estaban esperando al Jesús que nosotros conocemos por la Biblia, estaban esperando un descendiente de David que iba a ser un libertador. Pero él habla, por lo menos él entiende hasta cierto punto que esta es la persona que ha sido llamada. Es interesante cuando pensamos también en los maestros de la religiosa, y cuando yo pensaba en esto, pensaba que interesante que tienen que venir de lejos 3 personas para hablar de esto, y quizás porque todos querían no querían causar problemas, no querían como que pasara algo terrible. Pero también porque uno diría, hey, ¿cómo es que gente de fuera entiende que Jesús ha nacido? Pero los líderes no lo entienden. Y cuando estaba investigando un poco sobre Herodes, me pareció interesante, me metí en uno de los recursos que metí, era un recurso muy secular, histórico, y era interesante porque estaban como intentando hacer como un poco de limpiadita a la historia de Herodes, como pintarlo un poco mejor. Y una de las cosas que habían hablado es que él había sido muy inclusivo al meter personas de otros linajes, de otros grupos en el sacerdocio, que si entendemos el sacerdocio en Israel, Dios había establecido un plan muy claro, y hoy en día ese mensaje de inclusión pues es bueno, ¿no? Porque vamos a decir que solo un grupo de personas puede ser sacerdotes, que sean todos. Pero quizás hay incluso en esa mezcla, sabemos que en ese tiempo, porque Jesús lo experimentará, hay unas opiniones muy diversas, teológicamente hablando, acerca de Dios. Y ese es el ámbito en el cual Jesús llega. Pero ellos saben la respuesta. Ellos dicen, en Belén de Judea, por lo menos hay algunos que saben, dicen, en Belén de Judea le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Ellos hablan del profeta Micah, dice, tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. La manera en la que está escrita, y si tiene una traducción diferente, algunas lo enfatizan de una manera diferente, pero hay una indicación de un entendimiento de que Belén de por sí es pequeña, y es un hecho, ¿no? Si usted ha oído hablar de la descripción de Belén, es un pueblito, una villa que está a la par de Jerusalén. Muchas veces cuando he leído acerca de ello, parece ser que lo que más había eran ovejas, era un lugar donde juntaban las ovejas, donde tenían como lugares para guardarlas, muchas veces para el proceso de ir hacia Jerusalén para los sacrificios, pero es un pequeño pueblo. Pero aquí el profeta está diciendo, hey, aunque seas geográficamente y poblacionalmente pequeña, no eres insignificante. ¿Por qué? Porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Por cierto, esta profecía está escrita después de David, entonces no es que está profetizando que David vendría, sino alguien que vendría después, un hijo de David, el cual sería el pastor del pueblo de Israel. Aquí vemos que entre que Herodes está absorbiendo esta información, y creo que para cada uno de nosotros que conoce esta historia, sabemos que esta historia es una historia triste. Por lo menos para mí. Hay elementos gozosos por lo que Dios hizo, a pesar de, pero tenemos 3 semanas de buenas decisiones. Tenemos a José escuchando una situación muy difícil y tomando una decisión por lo que Dios le dice para hacer algo duro. Para decir, no, yo voy a quedarme, voy a hacer lo que Dios ha dicho, voy a ser el papá adoptivo de este niño. María, elegida para dar a luz al Hijo de Dios. Una situación parecería imposible, pero ella elige la fe, elige creer en Dios. Los pastores, hace un par de semanas, personas que nadie quiere escuchar necesariamente porque culturalmente son quizás las personas que las personas menos aprecian, pero ellos son elegidos para recibir ese mensaje y después ellos actúan de una forma clara y concisa y ellos declaran que Jesús ha venido. Pero hoy tristemente
vemos la contraparte, por lo menos de parte de Herodes. Y los hombres sabios creo que actúan como hombres sabios. Pero Herodes elige no adorar al rey. Por cierto, al principio de esto no lo tenía en ningún lado, pero el subtítulo de este mensaje es solo puede haber un rey. Cuando estaba estudiando sobre eso, me puse a pensar en ello. Y es la realidad de que solamente podía haber un rey. Y Herodes sabe eso. Pero él no va a elegir adorar al niño. Más bien Herodes elige la mentira y no la verdad. Versículo 7 sigue diciendo: luego Herodes convocó a los sabios en una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Él ya está haciendo cálculos, quiere saber, ok, ¿cuánto tiempo tiene este nuevo rey? ¿Qué edad tiene? Versículo 8 entonces les dijo: vayan a Belén. Él ya sabe que es en Belén. Busquen con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya a adorarle. Tenemos una amiga en Costa Rica que me enseñó a decir: sí, claro. Eso es exactamente lo que Herodes tenía planeado hacer, ¿no? Yo también quiero hincar mi rodilla. También quiero adorar. Eso no es lo que él tiene en plan. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que había visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Ok, ¿quieren que les explique cómo funciona quizás algunos tienen preguntas de cómo funcionaba lo de la estrella? ¿Quieren entender cómo funcionaba? Bueno, van a tener que buscar en otro lado, no sé. No sé exactamente, hay 1000 teorías, ¿no? Fue un efecto, fue algo natural, fue una supernova, fue una alineación de planetas. Quizás. Cuando leo esto, siento que es un poquito más sobrenatural, incluso más especial, ¿no? Pero no lo sé. Solamente sé que Dios usa este elemento para que estos hombres sabios puedan llegar y encontrar a Jesús y ellos elijan adorar. Ellos elijan que lo que van a hacer con ese nuevo rey es adorar. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Me acabo de dar cuenta, creo que me salté un versículo, ¿no? Por eso tengo la no digital. Vamos a leerlo, porque no nos vamos a saltar el versículo. ¿Por qué? Acabo de decir que van a adorar y vamos a probarlo. Si alguien lo tiene antes que yo, léalo. 2:11. Y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Entonces, Rachel, ¿qué hicieron? Adoraron y dieron regalos. Sí. Y la palabra que usa es adoraron, ¿no? No solamente veneraron, sino que están adorando y ellos dan estos regalos muy especiales. Muy especiales. Ahora, quiero mencionar, ahí es, usted si monta aquí no le dicen el Belén, ¿cómo le dicen al, tiene pasito? Si monta el pasito, usted puede poner a los Reyes Magos, a Melchor, Gaspar y a Baltasar, los puede poner a la par o los puede poner al otro lado de la habitación porque ellos vienen más tarde, no pasa nada, ¿no? El pastor no se va a ofender. Parece que la palabra que usa en varias traducciones es casa, ¿no? Como que ya no están, ha pasado un ratillo, ¿no? Siguen en Belén, pero no están ya metidos en el establo, ¿no? Tienen quizás un aposento un poco mejor. Pero ellos llegan y adoran. Ellos eligen la adoración y dan ofrendas también. Ellos dan de lo que Dios le ha dado. Dice, cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Recuerdan, el plan era, Herodes dijo, vayan, encuéntrenlo, vuelvan. Yo me imagino que cuando ellos oyeron eso, dijeron, sí, señor, eso vamos a hacer, ese es el plan, vamos a encontrarlo.
que tú Anis, vamos a encontrar a ese rey y vamos a poder avisar al otro rey. Ahora, yo creo que eran sabios, seguramente entendían problemas geopolíticos, pero Dios les aclara, dice, hey, hay otro plan. Y aquí vemos que Dios protege y provee para su hijo. Y al hacer eso, está protegiendo y proveyendo para nosotros. Dios está asegurándose de que el plan que Él tiene para la salvación de su pueblo se va a llevar a cabo. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate ahí hasta que yo te lo diga, hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Qué increíble cómo Dios está trabajando para alinear todas las cosas, para asegurarse que estén protegidos. Ha provisto a través de estos hombres que han venido de lejos. Cuando los otros líderes no estaban buscándolo, ellos lo buscan. Dios avisa a los hombres sabios a que no avisen a Herodes, porque Dios sabe el corazón de Herodes. Y Dios avisa a José y dice, hey, necesito que cuides a María y a mi hijo, porque Herodes está a punto de querer destruirlo. Esa noche, José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron ahí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamaré a mi hijo. Dios está protegiendo a su hijo, pero hay un precio alto que paga la zona de Belén. Vemos que Herodes prefiere matar antes que adorar. Él está haciendo todo lo necesario para protegerse a sí mismo. Él no está buscando lo que es que quizás Dios tiene. Versículo 16 dice, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Y incluso vemos, ahora, sabemos que él está limitado en su entendimiento, pero sabemos que eso no es técnicamente correcto. El Señor les mandó a que lo hicieran. No lo estaban haciendo como una afronta a él, pero ¿cómo lo toma él? Como que es algo para él, es personal. Ellos lo están haciendo hacia mí. Dice, se dio cuenta que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios, el tiempo sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que tuvieran en Belén y en sus alrededores que tuvieran 2 años o menos. Eso es un tiempo terrible. Esa acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Rama se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos. Se niega a que la consuelen porque están muertos. Qué terrible. Pero para mí esto muestra el contraste y quizás acentúa las palabras que Jesús diría en Juan 10:10, cuando él diría que el enemigo solo viene ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Esa es una opción. Esa es la oscuridad. Pero yo he venido ¿para qué? Para darlos vida y vida en abundancia. Herodes está viviendo en oscuridad y se mantiene en esa oscuridad y está intentando pelear en contra de Dios. Versículo 19 dice, cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Por cierto, hasta que he estudiado para esta serie, nunca me había caído la peseta de cuántas veces los ángeles hablan en la historia de Jesús. Hay un montón de mensajes, es un montón. Pero una vez más, cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao,
hijo de Herodes, tuvo miedo de ir ahí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Y así se cumplió lo que los profetas habían dicho. Lo llamarán Nazaret. De esta forma, tenemos a Jesús ahora en Nazaret. El Jesús que leemos. Y de ahí es donde arranca el ministerio que nos trae las palabras de vida. Me parece tan gozoso oír cómo personas como José y María estuvieron dispuestos a entregar su vida, a escuchar lo que Dios pedía, aun cuando era difícil. A ver cómo personas tengo profetas en la mente, como los pastores, los cuales mencionamos religiosamente ni siquiera normalmente estaban limpios religiosamente, no podían ir al templo por la manera en la que vivían. Ellos reciben la palabra de que el Mesías ha venido. Esa semana estaba escuchando a un pastor hablar y él estaba hablando sobre la manera en la que a veces nosotros pensamos en términos de yo no puedo, ¿no? ¿Quién soy yo? Pero en la vida de Jesús, uno de los testimonios más grandes que vemos de las personas que testificaron con más poder para mí fue la mujer que él conoció en el pozo. Una mujer que tenía un testimonio terrible en su pueblo, pero que a través del cambio que Dios hizo en su vida, la transformó y ella fue usada para que todo un pueblo viniera a conocer a Cristo. Entonces, ese ¿quién soy yo? No se vale. Si Dios puede agarrar a lo menos, qué bien, nos puede usar a nosotros. Pero también, desafortunadamente, no todo el mundo va a elegir eso. Algunos van a estar en el camino de Herodes. El enemigo puede pelear, pero no va a vencer. No va a vencer. Tenemos eso asegurado. Tenemos la habilidad de saber que nosotros podemos estar confiados. El último pensamiento que tengo para nosotros hoy, antes de pasar a una canción final, es que en la historia de la encarnación, algunos oyen y adoran al Salvador, mientras que otros intentan pelear en contra del Cristo. Esas es las dos opciones que vemos: personas que ceden y personas que pelean, personas que aceptan, personas que niegan. Y mi pregunta sería, ¿qué elegiremos ante el gran yo soy? Cuando nosotros estamos cara a cara con la verdad que la Biblia nos enseña sobre el Salvador que vino al mundo. Oposición o adoración, perdición o salvación. Ojalá todos los que estamos aquí, los que están escuchando desde casa, podamos elegir adoración y salvación. Porque solamente puede haber un rey. Solamente puede haber un rey. Vamos a hacer oración y vamos a cantar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor. Señor, por tu sacrificio. Dios, te doy gracias por personas como José y como María, a las cuales les comunicaste una misión tan complicada, tan difícil, que les costaría tanto. Dios, pero ellos te creyeron, ellos tuvieron fe, ellos eligieron seguir tu camino, tu voluntad, servirte a ti, Señor. Te doy gracias por personas como los pastores, que aunque quizás la cultura, quizás la gente en el pueblo no quería escucharlos, ellos no podían callarse y fueron y anunciaron lo que habían visto, que habían conocido al Mesías, lo habían adorado y tenían que contarle. Dios, te doy gracias por hombres de otros lugares, Señor, que trajiste a que conocieran a tu Hijo. Dios, te pido que trabajes en nuestros corazones, que tengamos ese deseo. Estamos arrancando un nuevo año, Dios. Un año en el cual tenemos expectativas. Dios, ¿nos usarías
Señor, en el proceso en el cual estás construyendo tu iglesia. Dios, y sabemos que tú estás construyendo tu reino, Dios, que podamos caminar contigo, Dios, y ser usados. ¿Me usarías a mí para compartir sobre la historia de tu hijo, Señor? Para compartir el testimonio de cómo yo antes estaba ciego, pero ahora puedo ver. Dios, usarías a cada uno de tus hijos y tus hijas en esta habitación, aquellos que no pueden estar con nosotros hoy, Señor. Nos permitirías ver a personas que están muertas espirituales volver a la vida. Dios, nos permitirías ver personas entrar en las aguas del bautismo, Señor, en obediencia a ti, Señor, ver nuevos discípulos que se forman. Nos permitirías ver vidas cambiadas, Dios, pedimos eso. Úsanos, Señor, y no dejes que nuestro corazón jamás decida pelear contra ti, sino que decidamos ceder. Damos gracias por eso en nombre de Jesús. Amén.